Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Saludo a toda la iglesia, Casa de Oración a las Naciones, y a todos los amigos que están compartiendo este tiempo conmigo el día de hoy. Les invito a hacer una oración. Padre amado, doy gracias por este día, doy gracias por tu amor y por tus misericordias. Te doy gracias, Señor, porque sigo creyendo que tú tienes todo en control. Creemos, Señor, que tú has permitido que vivamos todas estas cosas en ese tiempo, en las cuales formas nuestro carácter, en las cuales nos llama la atención y en las cuales también nos enseñas cosas importantes, no solo a nosotros, sino a toda la humanidad. Amado Dios, ayúdanos a pasar esta temporada tan complicada en los Estados Unidos de Norteamérica y toma control, Señor. La bendición tuya sea sobre este pueblo. Amén y amén. Primero que todo, quiero dar mis condolencias a la familia del señor George Floyd, por quienes hemos estado también pidiendo a Dios que les dé fortaleza para pasar este momento de luto y de dolor en medio de tanto caos que hoy vivimos. Y definitivamente es un tiempo en donde como iglesia tenemos que unirnos más que nunca para orar, porque estamos pasando todavía esto de la pandemia del COVID-19, pero juntamente en los Estados Unidos estamos viviendo un momento muy complicado que tiene que ver con unas manifestaciones que se han convertido ya en cosas, movimientos de protesta, pero movimientos que se han convertido en algo criminales, tomados por grupos de criminales y están dañando nuestras ciudades en todos los lugares donde se están manifestando. Como iglesia, nuestra primera parte, nuestra primera manera de actuar es con la oración. No podemos salir a una marcha, no podemos actuar de ninguna manera antes de no haber orado y poner todas las circunstancias en la presencia de Dios. Dios sigue estando en control, Dios sigue siendo el Señor de nuestras vidas y el Señor de la iglesia y la iglesia sigue presente, aunque el enemigo quiera venir a usurpar los lugares diferentes, la iglesia de Dios sigue presente y nosotros como sus siervos seguimos clamando y orando, creyendo en el poder de la oración. Hay una palabra que quiero mirar el día de hoy, y es Segunda de Crónicas 7:14 y dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo lo que ha ocurrido, Dios sigue llamándonos a humillarnos y a orar por nuestros pueblos, por nuestras naciones. Hoy, yo desde donde me encuentro, exhorto a la iglesia, Casa de Oración, exhorto a los que están escuchándome, que conocen de Dios, a orar por los territorios donde cada uno vive. Nosotros como iglesia, Casa de Oración, necesitamos unirnos más que nunca con toda la iglesia de Minnesota. Hemos estado orando y necesitamos ser parte también de esa llama que enciende un fuego, pero no un fuego malo, no un fuego que destruye, sino una llama que enciende el fuego del Espíritu Santo y por pasión por una nación y por una ciudad donde estamos. Hay un principio en Dios que como hijos de Dios debemos estar siempre clamando por el lugar donde vivimos para poder experimentar paz. Y hoy, fuera de que estamos pidiendo salud, también pedimos paz. Hay una historia que me conmueve y que siempre me ha enseñado a ser muy cuerda en los momentos complicados, en los momentos como los que estamos viviendo de violencia, de caos total en la ciudad. Las personas no se imaginan cuando salimos a manejar por las calles el caos que se ve. Miles de estaciones de gasolina quemadas, miles de lugares destruidos. Y no estoy hablando de la parte económica. Alguien dice, sí, eso se puede recuperar, pero va mucho más allá. Va del caos de una ciudad que podría afectar una familia completa, un pueblo completo. Si llegaran a ensayar una de estas gasolinerías, ¿qué pasaría con todo el territorio donde están ubicadas?
Soy colombiana, vengo de un país donde en los años 70 y 80 vivimos una alta violencia de la cual no quiero volver a vivir, de escuchar explosiones y de saber lo terrible que es la violencia en un lugar. Así que como hijos de Dios, yo invito a toda la iglesia, primero que todo, a orar al Señor, como lo hizo Daniel. El libro de Daniel, capítulo 9, nos recuerda cómo él hizo una oración por Jerusalén. ¿Por qué Daniel hizo esta oración? En los tiempos de Daniel, en el Antiguo Testamento, encontramos que Jerusalén fue sitiada, Jerusalén fue saqueada, fue quemada, fue destruida y su pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Entre estos cautivos iban unos jóvenes, entre ellos se llamaba uno Daniel y sus amigos. Daniel era un joven, posiblemente de unos 17 años, y él fue un joven que siempre se guardó como un hijo de Dios, que nada lo dejó contaminar. Después de que pasaron años, dice a los 70 años, Dios prometió restaurar la ciudad de Jerusalén. Y Él recuerda esas promesas. Y por eso Él hace esta oración. Y hoy nos recuerda a nosotros como hijos de Dios que tenemos que clamar por la restauración de nuestra ciudad, de nuestra nación, de los lugares donde nos encontramos. Y hoy desde aquí, Iglesia Casa de Oración, tenemos que clamar por la ciudad de Minneapolis, de San Paul y también por los diferentes estados que entraron en caos. Tenemos que clamar por nuestra ciudad como lo hizo Daniel. Y Daniel nos da un ejemplo precioso y está en el libro Daniel capítulo 9, desde el versículo 3 y 6 hasta el 6, y dice así. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Lo primero que hace Daniel es reconocer el pecado. Y él ora por él primeramente, pero también por todo el pecado de ese pueblo de Jerusalén que había sido llevado cautivo, y por toda la Jerusalén que había quedado en ruinas, porque fue saqueada. En esa fue la época del imperio babilónico, y el rey Nabucodonosor fue el que hizo todo este desastre en esta ciudad. ¿Por qué? Hay de las razones. Porque se ha perdido el temor de Dios, porque se han perdido los valores, porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y hemos estado trabajando de manera equivocada en muchas cosas de las cuales necesitamos arrepentirnos. Orar a Dios y pedirle perdón por nuestra ciudad, pedirle perdón porque de pronto nosotros buscamos a Dios, pero hay mucha gente que ni siquiera conoce de Él. Y necesitamos pedir perdón por toda la ciudad. Perdón por los que están alejados de los caminos de Dios. Perdón por los que están viviendo en pecado. Perdón por los que ejecutan diferentes cosas que no le agradan a Dios y que son violación de los mandamientos y de sus ordenanzas. Hay muchas cosas que están ocurriendo en estas ciudades de Minneapolis y de San Paul que irritan el corazón de Dios. Hay muchas cosas en cuanto a la manera de vivir de nuestras ciudades. Pero hoy, unidos, clamamos el perdón de la ciudad. Clamamos que Dios tenga misericordia por nuestras ciudades y que nos ayude a salir adelante y que vuelva la paz sobre nosotros, a nuestros corazones. Estos movimientos han sido contrarios. Algunos fueron pacíficos y con razones, no digo que no, y no digo que no se pueda salir a marchar, pero antes de salir a marchar tenemos que haber orado y saber claro que vamos a marchar en manera pacífica y no crear un caos. Los que se han salido con malas
Algunos han salido con muy malas intenciones y lo hemos podido ver en los frutos de estas marchas. Es muy triste y reflexiono sobre lo siguiente. Estamos terminando una pandemia, estamos tratando de salir otra vez a conquistar el mundo y sabemos que Dios quiere que lo hagamos, pero no hemos terminado este ciclo del COVID-19 y hoy nos encontramos con una situación muy preocupante en donde esperábamos, yo personalmente esperaba que la gente saliera con un corazón renovado, la mayoría saliésemos con corazones renovados, con maneras diferentes de pensar, con el deseo de establecer buenos hábitos, una buena cultura, pero desafortunadamente hay muchos corazones que están sacando lo peor de sus vidas, de sus corazones. Estamos viendo que hay muchas personas que no están sacando lo mejor, sino lo peor de sus corazones y lo están sembrando en nuestras ciudades, con terror, con confusión, con dolor, con luto, con tantas cosas que dañan una convivencia, una comunidad que pueda vivir sana y libre y en paz, que es lo óptimo y lo que queremos todos. Se han violado mandamientos, ¿sí? Alguien comete un error muy grave y mata a su hermano, diría yo. Pero siempre he creído que Dios es un Dios de justicia y es un Dios de juicio también, y que la justicia tenemos que dejársela en las manos a la justicia para que ellos ejecuten las leyes y lleven todo el debido proceso en todos los hechos que ocurren. También no es justificable que aunque se sale de manera pacífica, nos salgamos de un camino que no es el que está marcado y terminemos destruyendo nuestra propia ciudad. No estoy hablando de lo material, esto va mucho más allá, va de la integridad de una ciudad, de la integridad de un pueblo, va de la integridad y de los valores, va mucho más allá, trasciende a todo lo que podamos imaginarnos. Y tiene consecuencias muy fuertes. Nomás en los niños, cuando salgan a mirar las calles y las vean destruidas, ¿qué van a pensar nuestros chicos? Tenemos que reflexionar. La palabra de Dios dice en Mateo 5, 44 al 46. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que ha de salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es un Dios que nos cubre a todos. Dios nos ama a todos, independiente. Por eso Él nos manda a orar por nuestros enemigos. Y hoy se han levantado enemigos fuertes en la ciudad. Y no es justificable ningún acto de todos estos. Son inaceptables realmente. Yo lo pienso de esa manera. Son inaceptables. La violencia. Es bueno expresar nuestros pensamientos y poder exigir algunos derechos, pero de una manera correcta. Porque si estamos pidiendo derechos, debemos hacerlo respetando también los derechos de toda una ciudad y de todo un lugar. Daniel nos enseña la oración. La oración en un momento de caos de su país. El país de Daniel llevaba años en caos, en tristeza, desolado, quemado, destruido. Pero él ora por la ciudad, él pide perdón por la condición y empieza Dios a obrar en la vida de Daniel y de todo Jerusalén, a hacer cosas nuevas. Daniel reconoce que la justicia es de Dios y lo vamos a mirar. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 9, versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado.
Nos enseña que Dios es un Dios justo en su oración y reconoce la justicia que Dios tiene. Y Dios nos enseña en cuanto a la justicia que se la dejemos a Él y que Él también instituyó leyes. Hay un delito que se cometió, yo pienso que son las leyes y los entes gubernamentales que tienen que ver con esto, ejecutar la ley y poner el castigo que se merezca a aquel que la haya infringido. Pero no toda una ciudad. La ciudad, hay muchas personas que somos inocentes de todo lo que está pasando y no podemos decir que como por mi casa no han pasado, no me toca. A todos nos toca. A todos nos toca porque son muchas personas que van a quedar sin trabajo. El caos de la ciudad nos toca a todos y podría llegar a mayores. Así que nuestro deber como hijos de Dios es orar al Señor, guardar la calma, no hablar lo que no tenemos que decir. Yo misma hablo a veces y tengo que frenar esta boca y reflexionar mejor a lo que Dios tiene para esta ciudad. Son momentos difíciles en los que no somos ajenos y nos hace reflexionar lo siguiente. Primero, no podemos bajar la guardia nunca, ni aunque los tiempos estén tranquilos, mucho menos en estos tiempos tan difíciles que han sido los del 2020. Pero también me lleva a reflexionar algo que es muy fundamental y es que tenemos una generación que viene detrás de nosotros. Hay una generación, hay unos niños que estamos educando. Y si nosotros no, como padres y como educadores y como pastores y todos los que tenemos que ver en la educación de esta generación que viene detrás de nosotros, no influimos a nuestros hijos con valores correctos, no llamando a lo que es bueno o malo y a lo malo bueno, sino fundamentados bajo el poder de la palabra de Dios, con claridad qué dicen estos valores, necesitamos padres. Creo que es la exhortación más grande que Dios nos está permitiendo ver el día de hoy. Porque si vemos quiénes son los que están dañando la ciudad, son jóvenes, son adolescentes, son muchachos. No sé, se ve la mayoría muy joven. No podemos seguir levantando una generación con una generación en el poder de la iniquidad, en el poder de la perversión, sin valores, sin respeto, sin tener equidad en todas las cosas que tiene que tener equidad y con cordura. Como hijos de Dios, hoy ustedes padres de familia y nosotros también pastores y toda la comunidad somos responsables, todos somos responsables de que una ciudad funcione. Si nosotros no hacemos nuestra parte, somos parte de que esa ciudad no funcione. Todos somos responsables, no solamente aquellos que están quemando. Usted y yo somos responsables de lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestros países, en nuestros lugares donde Dios nos ha puesto a cada uno. Así que la primera tarea que tenemos como padres, como madres, como educadores es enseñar a nuestros hijos los valores. Llevarlos a practicar los valores, los diferentes valores que Dios nos da, como es el respeto, la equidad, el amar, el tener fe, el dar frutos del Espíritu Santo, el respeto sobre todo, el amor a la ciudad, el bien común, tantos valores que tenemos que poner de una manera bien contundente en el corazón de nuestros hijos. Dejar de levantar hijos egoístas, que todo les damos, que todo les ponemos, que todo les hacemos. Esto es mal. Dejar que nuestros hijos crezcan en estos medios de comunicación que no tienen sino una contaminación espantosa, que es lo que está llevando al caos hoy a la ciudad. A mí sí me duele. Y hoy no traigo una predicación como tal, hoy quiero solamente llevar un mensaje de que necesitamos orar, de que tenemos que volver a la educación de nuestros hijos de manera correcta, levantar una generación capaz de enfrentarse a las cosas difíciles que cada día se presentan, pero con equidad, con respeto, con amor, con diligencia, con disciplina. Una generación diferente, una generación que hable con respeto, una generación que se exprese diferente. Necesitamos nosotros, los que estamos levantando esta generación, también somos responsables de todo lo que está pasando en este tiempo. Y seguiremos siendo responsables por las actitudes que tomamos, por el manejo de las redes sociales.
Ya se está comprobado que estos son panfletos que salen por las redes, que se votan y que incitan a la violencia y a la confusión y al caos. Sabemos que Estados Unidos tiene muchos enemigos y por eso tenemos que orar por nuestra nación. La palabra de Dios nos enseña a estar clamando siempre unos por otros. De hecho, vamos a mirar qué dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que estén en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Clamor. Y como iglesia, yo les invito a ser fortalecidos. Me encanta la historia de Daniel, porque Daniel fue un joven que salió cautivo a Babilonia a los 17 años. Después a sus 17, a los 70 años de estar allí, recuerda las promesas que Dios le dio de la restauración de Jerusalén. Fue un hombre que se mantuvo aún en medio del caos de tantos años, se mantuvo íntegro y firme frente a Dios. Y es un hombre que nos enseña a orar por la nación. Dice la palabra, si leemos los capítulos siguientes, en el capítulo 10, que él empezó a clamar, a orar y a ayunar. Pero no venía la respuesta, no la veía la respuesta sobre la ciudad. Y el Señor le revela que a veces en las ciudades nuestros enemigos no son la gente, no es el latino, no es el afroamericano, no es el somaliano, no es el blanco, no es la gente como tal. Sobre cada ciudad, como cristianos, sabemos que están enviados los príncipes, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes de maldad. Y ellos vienen y toman personas y las usan para hacer caos en los lugares y traer la iniquidad y el pecado. Por eso es importante la oración. La oración no ha perdido la importancia y la oración no deja de ser eficaz. Yo creo que necesitamos ponernos a la brecha. Pedirle a Dios que perdone y que quite todo y nos perdone con el poder de su sangre, nos lave y se quiten todos los obstáculos que nos impidan que nuestra oración llegue al trono de gracia por esta nación. Hoy digo por esta nación, y si usted me está escuchando de otro lugar, no cese de orar por la ciudad donde vive, siempre bendiciéndola. Aquí nos dice, hay que orar por los reyes, por los presidentes, por todos los que están en eminencia, para que no cometan los errores por los cuales hoy estamos viviendo el día de hoy. Porque se han cometido errores complicados por la ira, por el odio, por las amarguras, por las cosas que no resolvemos. Terminamos haciendo muchas cosas equivocadas, perdiendo el dominio propio. Invito a la iglesia a orar, a tomar cordura, a recogerse en su casa con su familia y a clamar por esta ciudad. Y segundo, no perdamos la fe ni las fuerzas, porque Dios siempre en el caos nos dice, levántate, no temas, mira que te mando que te levantes, que te esfuerces y que seas valiente. Tenemos que seguir siendo valientes, tenemos que seguir viviendo con esperanza. En medio del caos, si tenemos esperanza, vamos a salir victoriosos, porque vamos a salir victoriosos. Dios nos lo promete en las Sagradas Escrituras. Los hijos de Dios que confían en Él siempre salieron victoriosos. Escuchamos las historias de un David que se enfrentó una y a otro ejército y siempre salió victorioso porque confiaba en Dios, alababa y confiaba a Dios. Hoy invito a toda la iglesia a seguir alabando, a seguir creyendo, a leer las Sagradas Escrituras y a esperar y confiar en Dios, que vamos a salir más que victoriosos de toda esta circunstancia, pero unidos a través del poder de la oración. Confiemos porque saldremos victoriosos, porque Dios está con nosotros. Como decía el domingo pasado, Dios no nos ha olvidado. Él no ha quitado sus ojos de su iglesia, y como iglesia, en medio de este caos en que se vive en esta ciudad, seguimos brillando como luz y como esperanza en este lugar. Dios ama la ciudad donde estamos.
Dios nos ama a nosotros como pueblo y Dios nos va a ayudar. De hecho, creo que nos está ayudando. Y si vienen esos grandes ejércitos sobre la ciudad y es necesario, creo que también son esos ángeles que hemos estado pidiendo. Descansemos en el Señor, no perdamos la fe, fortalecidos, orando, porque Dios es bueno y Él permite que el sol salga para buenos y malos en su infinita misericordia. Oremos. Padre amado, damos gracias este día. Pero por sobre todo, Señor, clamamos que tú perdones el pecado de la ciudad de Minneapolis, de San Paul, de los Estados Unidos. Que nos perdones, Señor, en todo lo que hemos fallado como comunidad, como pueblo. Señor, clamamos por el pecado que está haciendo que todas estas gentes se muevan y que el hombre fuerte esté operando sobre la ciudad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos el perdón, Señor. Y oramos, Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones. Señor, que de verdad cuando nos enfrentemos afuera, cuando ya podamos volver a salir en libertad, demos lo mejor de cada uno. En el lugar que nos encontremos, que podamos expresar con respeto y podamos pedir también con respeto, dar los derechos y recibirlos como tú nos enseñas, Dios. Tú nos dices que si nos piden que caminemos una milla, tu palabra me dice, ve 2 con amor. Y si te piden una capa, da todo, Señor. Tú nos enseñas todo esto, pero vivirlo en la práctica, oh Dios, cuánto nos falta. Ayúdanos, Padre de la gloria. Clamamos por la paz de la ciudad de Minnesota. Clamamos por la paz de los Estados Unidos de Norteamérica. Clamamos, Señor, el control de todas estas ciudades en el nombre de Cristo Jesús. Que toda esta anarquía que se ha levantado sea destruida, que todos estos principados de rebelión, de anarquía, de la Jezabel, en el nombre de Cristo Jesús sean sometidos bajo el estrado de los pies de Cristo, que toda esta rebelión que se ha levantado en la ciudad, Señor, sea sometida bajo el estrado de los pies de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, que todo ese espíritu de mentira y de desinformación y confusión que se está moviendo en el nombre de Cristo Jesús sea sometida bajo el estrado de los pies de Cristo. Y Señor, no permitas que el vandalismo dañe nuestra nación. No permitas que el vandalismo salga hacia adelante, sino que puedan, Señor, los gobiernos, los encargados de la seguridad de cada ciudad, poder someter lo que es el vandalismo bajo el estrado de los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, trae paz a nuestra nación. Permítenos, Señor, ya salir de estos tiempos tan difíciles, oh Dios. Hay mucha conmoción, de la cual hay también confusiones. Señor, que no venga el temor a poseer nuestros corazones, que podamos salir por estas calles en libertad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé, oh Dios, como colombiana, lo que es vivir bajo el temor, bajo el susto de una bomba, bajo el susto de algo tremendo. Señor, yo no quiero volver a vivir eso en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo te clamo la paz de esta ciudad, la paz de este estado, la paz de los Estados Unidos de Norteamérica y la paz del mundo entero. Hoy clamamos la sanidad de los enfermos y también clamamos la paz. Mira, Señor, con misericordia esta ciudad. Hoy nos unimos a un remanente que clama por una ciudad. Y hoy clamo, Señor, clamo unida a todas esas iglesias, a todos esos remanentes, a todos esos pastores y a todo ese pueblo de iglesia, de las diferentes iglesias, de los diferentes lugares que están clamando por la paz de esta ciudad y de las ciudades donde nos encontremos cada uno. Señor, la paz tuya sea con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.